junto a Robert Funk, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, aquí en el estudio, y con él queremos comenzar justamente. Robert, buenos días, muchas gracias por acompañarnos, hablando respecto de las palabras del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Me llama la atención que un discurso, yo creo que más para consumo interno que para el público ahí en la ONU. Es un discurso que se apoya mucho en el nacionalismo, que me llama la atención el tono, un tono agresivo, negativo. Pero propio de él. Es muy típico de critica Bolsonaro. También la influencia internacional respecto de los incendios de la Amazonía hace tan solo unos meses. Así y le da bastante duro al presidente Macron, diciendo que la soberanía es brasilera y que nadie tenía por qué meterse. Y alaba las palabras de Trump respecto de la libertad que debe regir en los países, recalcando que el pueblo brasilero es el dueño de su tierra y en eso también de la Amazonía, ¿no? Lo que demuestra esa actitud es la dificultad que va a tener la ONU, que va a tener el sistema internacional para tratar de abordar el tema del cambio climático, porque la lógica detrás de esas palabras es una lógica nacionalista que dice que aquí los otros países o la comunidad internacional no tiene nada que decir respecto a lo que nosotros hacemos internamente, pero cosas que puedan tener un gran impacto a nivel del cambio climático a nivel global. Y ese es el problema que tiene la comunidad internacional, que es un problema global, pero que las soluciones pasan por decisiones locales y decisiones de gobiernos nacionales y que en algunos casos tienen esta actitud proteccionista y nacionalista que no permite o que no quiere que se metan poderes extranjeros. Y hay un conflicto que no sabemos cómo se va a resolver. Ahora, que nos lleva un poco al tema que queremos conversar durante esta jornada, con una visión en la cual ayer una niña de 16 años deja muy claro, y se lo dice en su cara tal vez lo que muchos quisieran haberles dicho, a grandes líderes diciendo dejen de preocuparse del crecimiento económico y vean de manera clara lo que está ocurriendo en el mundo. Hablamos de Greta Thunberg, ahí la estábamos viendo, parte de lo que fue su discurso durante la jornada de ayer, en la cual dice no los vamos a perdonar si es que no toman acción ya. De nuevo, ahí hay un conflicto. Por un lado, no es razonable pensar que los países no deben preocuparse del crecimiento económico. Particularmente en el contexto de la ONU, donde la gran mayoría de los países son países que no han llegado a nivel de desarrollo económico que ha llegado Estados Unidos o Suecia o Inglaterra. Por lo tanto, son países que sí necesitan preocuparse del crecimiento económico. Pero también es verdad lo que ella dice, que el crecimiento económico tiene un costo y que el crecimiento económico no es ilimitado. Y que simplemente los recursos mundiales no permiten que ese crecimiento sea ilimitado y que las generaciones jóvenes son los que van a pagar el precio. Yo creo que es muy potente y que el hecho de que ella sea tan joven deja en evidencia esa diferencia. O sea, los líderes obviamente tienen que tener una cierta, concentrarse en una realidad y preocuparse del crecimiento económico, pero hay una generación que viene y que dice nosotros vamos a heredar un planeta que va a tener los efectos de estas decisiones que se toman ahora y no se olviden de eso. O sea, yo creo que hay un conflicto que es real, que no, como le digo anterior, como dije antes, no se sabe cómo se resuelve, pero hay que encontrar un equilibrio que es un poco más sano lo que claramente lo que ha existido. Claro, un planeta desgastado. Y que nos lleva un poco, si nos vamos acercando a la realidad de nuestro país. Dos preguntas aquí en una. Uno, ¿cómo ves la declaración o el discurso de Bolsonaro respecto de la región, ya no a nivel global, sino que con las incidencias que puede tener en Chile? Y por otro lado, ¿ha actuado Chile después de que veíamos el premio recibido ayer por el presidente Piñera, una COP25 que se va a realizar a fin de año, pero ha actuado Chile en consecuencia respecto de lo que es un país con crisis hídrica que se comentaba ya en el año 2000? Claro, o sea, si uno mira medidas que se tomaron durante el gobierno de Michelle Bachelet, se tomaron medidas en términos de la producción de energías más renovables, que es un paso. Eso no afecta al agua, pero sí afecta nuestro impacto en la contaminación y la sustentabilidad. Pero claramente falta mucho, y el tema de la crisis hídrica, por un lado, es una crisis ambiental, es decir, tiene que ver con el clima, tanto como con decisiones que se han tomado. Pero hay un régimen también regulatorio que es problemático. Lo vemos en el suministro de agua en comunidades en el norte, donde el agua es usado más arriba por minas y no llega a las comunidades. Se está empezando a ver también incluso en sectores más lluviosos, en el Maule y en el sur. Entonces yo creo que
yo creo que es complicado culpar solamente al régimen, a la privatización del agua y ese régimen regulatorio, porque hay un cambio climático. Pero dado el cambio climático, está claro que tal vez ese régimen regulatorio no es adecuado para lo que se viene en las próximas décadas respecto a los fenómenos naturales. Así que yo creo que por ahí va a ir la discusión, ¿no? Ya, a ver, dos ítems entonces. Por un lado, el consumo del agua, oferta-demanda. Hay menos oferta si uno lo quiere transformar en un producto, pero hay una demanda que se ha mantenido constante y que tal vez para la cual no nos hemos adelantado. O sea, hace 10 años que partió esta crisis hídrica, esta sequía, uno siempre pensaría que no es solo este año, bueno, puede traducirse en 2. Al tercer año no se deberían haber tomado ciertas medidas de cambios de cultivo desde ya, cuando se ve que la situación no estaba mejorando. Mira, yo creo que un buen ejemplo, por ejemplo, es Israel, que es un país pequeño en el desierto, donde cuando se funda hace 70 años tiene una población de tal vez 600.000 personas, 800.000, hoy día tiene 8 millones, con un consumo de agua acorde con ese crecimiento, pero no necesariamente con más lluvia, de hecho con menos lluvia. Y se han tomado medidas de desalinización, reciclaje. Yo creo que el agua se recicla 8 veces el mismo agua. Entonces, hay soluciones tecnológicas, pero son cosas que tienen que venir, como bien dice, desde hace mucho tiempo, tienen que empezar ahora para empezar a tener efecto en los años que vienen, y que necesitan una cierta coordinación entre gobierno, sector privado y nosotros los consumidores. Esto no es solamente dejarlo al azar o dejarlo al sector privado que lo solucione. Esto tiene que venir desde arriba porque si no, no ocurre. Bueno, entonces ahí teníamos, por un lado, la oferta-demanda y por otro lado, la gestión, cómo se utiliza el agua, cuáles son las prioridades que se dan, la reutilización, como tú bien dices, y la conciencia por parte de todos. Esa educación, esa conciencia, ¿está tarde? ¿Tenemos que actuar como si esto fuera un terremoto, como escuchaba críticos durante la jornada de ayer? Yo creo, ¿O estamos bien? No soy experto en agua, pero claramente hay comportamientos, por ejemplo, cuando uno ve a alguien regando la vereda. Es que eso es lo que iba, cuando sí. se ve pasar el camión, que la mitad del agua cae en la calle y la otra mitad cae en el bandejón central. Uno podría pensar solamente con criterio. Que se pueden cambiar, los tipos de árboles que se plantan. O sea, el presidente Piñera anunció que se iban a plantar no sé cuántos millones de árboles. ¿Qué tipo de árboles? Son árboles que contribuyen. Los árboles pueden contribuir, es algo que ha ocurrido también en Israel, pueden contribuir a un microclima que incluso ayuda a la producción de agua. Si se sacan todos los árboles, se convierte en desierto y no cae más agua. Pero también hay especies que consumen mucho más de lo que hay disponible en algún sector. Entonces, esas son las decisiones que hay que tomar bien ahora para el futuro. Ahora, en torno a esas decisiones, ¿considera que cuando se dice desde el gobierno, a ver, hay agua suficiente para esta primavera y para este verano, pero somos capaces de planificar o estamos pensando siempre en el corto plazo? Sí, no se preocupen que de aquí a marzo estamos ok todavía. Por eso digo, después hay que cambiar el modelo de... al final del día, parte del problema que tenemos en Chile es que no estamos dispuestos a conversar sobre modelo de desarrollo. Una cosa es hablar de cambio climático y otra cosa es hablar de cuál es el régimen bajo el cual se diseñan políticas públicas que permiten solucionar los problemas. Y si tenemos una cultura y un modelo de desarrollo que depende estrictamente o casi enteramente del sector privado, eso simplemente no va a ocurrir. Y es muy posible que no vaya a ocurrir hasta que sea demasiado tarde. Y por eso la discusión previa es pensar en un modelo más coordinado y cooperativo entre el sector público y el sector privado para asegurar que después no tengamos los problemas. Porque además las industrias que tenemos en Chile son industrias que dependen en gran medida o sea, la minería depende de agua, la agricultura depende de agua. O sea, aparte de nuestras duchas o nuestros árboles, nuestro modelo de desarrollo depende también de poder contar con un suministro confiable de agua de aquí al futuro. Hay un error ahí entonces de que la dependencia hídrica sea tan importante en nuestro país, porque muchas veces hablamos, claro, del cobre, pero en realidad el agua es fundamental para el desarrollo económico en nuestro país. Sí, o sea, no sé si es un error, porque simplemente es Pero es que así. se tiene que prever entonces qué hacer cuando se ve que el escenario va cambiando y no para mejor. Sí. Cuando vemos durante esta cumbre, durante la jornada de ayer, la firma de 66 o el compromiso de 66 países de tratar de reducir sus emisiones, ¿se logra el objetivo cuando no solamente se escucha a los gobiernos, sino que también a jóvenes, se escucha también al empresariado? ¿Se cumple el objetivo y se viene con buen pie a esta COP25 o no necesariamente? Yo creo que hay que ver.
Y yo creo parte del problema que vemos y se ve en el discurso de Bolsonaro, se ve en el discurso de Trump, es el nacionalismo. Es la idea, o sea, uno no saca nada con firmar acuerdos multilaterales, si el discurso que incluso a veces viene del gobierno chileno, de que el multilateralismo de alguna forma impide la soberanía. Sí, claro que impide la soberanía, para eso está. Pero también al impedir soberanía lo que hace es permitir la colaboración entre países y crear un régimen internacional. Y lamentablemente esta crisis ambiental ocurre en un momento en que hay cada vez más países que tienen ese discurso. Entonces, el punto previo para llegar a acuerdos o asegurar que esos acuerdos firmados se cumplan es volver a tener un compromiso con el multilateralismo, respetar acuerdos internacionales, y asegurar que los países más poderosos, que son los que al final son los líderes en esto, cumplan con ese compromiso. Yo veo con algo de preocupación que en Chile, de repente, cuando pareciera estarse alejando de ese compromiso multilateral. Me llamó la atención que Bolsonaro menciona, por ejemplo, Mercosur, porque en este discurso nacionalista muchas veces temas de libre comercio se caen de lado. Eso lo estamos viendo con Trump, y de alguna forma lo vemos con Brexit también. Bolsonaro mezcla nacionalismo con un compromiso de mercados y de apertura hacia el comercio internacional, que es algo bastante interesante. Ahora, cuando miramos un poquitito hacia el futuro, y para finalizar, y podemos hacer un poco una conclusión de lo que ha sido esta última exposición. Acuerdo de París no se termina de respetar, Trump se sale a pesar de que no es efectivo hasta el próximo año, China no se compromete, India tampoco, se trata de llegar a pactos, pero sí, cuando le pedimos a la ciudadanía que tenga conciencia, que seamos más responsables, pero pactos de multilateralismo no se terminan de cumplir, ¿sirven las COP25? De cierto modo, sirve mucho más el comportamiento de las personas individuales que los acuerdos internacionales. O sea, y en parte el mensaje de Greta Thunberg que es ese. Si uno ve cómo la gente joven en todo el mundo lidera movimientos de reciclaje, de cambios de comportamiento. Y esto lo hemos visto en otros ámbitos, cuando vemos que eran los jóvenes que le decían a sus padres dejen de fumar, ¿no es cierto? Claro, pero aparentemente no con la urgencia que se veía bueno, ahora. La urgencia es actual, pero yo creo que tiene mucho más valor que eso venga desde el comportamiento de cada nosotros, especialmente los jóvenes, que desde los acuerdos internacionales. Robert Funk, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Gracias. Muy buenos días.